Tengan todos ustedes, estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia, así que véngase a estudiar la Biblia, véngase a descansar. De seguro que ha estado trabajando duro, ha estado allí con su familia y pues es tiempo de descansar, de buscar a Dios, así que véngase a leer juntos con nosotros la Biblia. Ya vamos en el video número 51 y vamos en Éxodo 7, así que ya vimos vamos a ver la continuación, ¿verdad? De Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Y pues aquí estamos para que usted conozca más de Dios y que nosotros también lo conozcamos más. Y bueno, ¿cómo estás, Virgilio? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos y bueno, vimos en Éxodo 6:22, Moisés se queja con Dios de que Faraón ha afligido al pueblo y que Dios no lo ha librado. Y en Éxodo 6:6, Dios le dice a Moisés: yo soy Jehová y los sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Así que si Dios lo promete, Él lo hace. Él los va a sacar de esa tarea dura, de esa difícil situación que están teniendo, y pues vamos a continuar para ver cómo Dios lo hace, ¿verdad? Así que pues empecemos, arranquemos. Sí, bueno, desde el principio no era la voluntad de Dios que los seres humanos sometieran a esclavitud a otros seres humanos, pero se volvió una práctica muy común desde el principio de la civilización humana. Todavía hoy en diferentes formas podemos ver que hay esclavitud en algunas partes del mundo. Se habla acerca del tráfico de niños o de mujeres que las someten a esclavitud, a esclavas sexuales. Niñas pequeñas, niñas de 6, 7 años, que las someten a esclavitud como esclavas sexuales. La corrupción ha crecido y pues cada vez hemos caído más bajo como seres humanos. Entonces sigue habiendo ciertas formas de esclavitud en el presente, pero en aquellos tiempos era algo muy común y nadie podía decir nada, nadie podía levantar la voz. El mismo pueblo de Israel tuvo esclavos. Dios incluyó leyes para proteger a los esclavos en la escritura. Dios incluyó leyes en la escritura para proteger a los esclavos. Entonces, sí había esclavitud en el pueblo de Israel, pero había maneras de liberarse de esa esclavitud sin recurrir a las armas. Pero conforme el pueblo de Israel fracasó en su comunión con Dios, cada vez se hizo más grave la esclavitud, cada vez se ignoraron más las leyes que protegían a los esclavos. El pueblo de Israel cayó en esclavitud precisamente con ese propósito, que supieran que la esclavitud era mala y que ellos tenían que ser un pueblo diferente, les dijo Dios. Incluso en la escritura se dice que la reina de Sabá fue a visitar a Salomón y ella misma dijo que todo era hermoso en el reino de Salomón. Dichosos, decía, tus siervos que ven tu rostro y escuchan tu sabiduría y ven y se visten de manera elegante y están dentro de un palacio de lujo. Entonces quedó impresionada con todo eso, pero ella decía, tus siervos, hasta los que son esclavos,
sean dichosos. Jesucristo les reclama a los líderes religiosos de su época y les dice, o sea, pues que son esclavos, pero ellos reaccionan y dicen: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, que pronto se les había olvidado, o querían olvidar esa parte de su historia, cuando fueron esclavos de Egipto, cuando fueron esclavos en Babilonia, cuando fueron esclavos en Persia, que si el rey de Persia no les da la libertad, hubieran continuado esclavos de los griegos y luego de los romanos. Entonces, cuando dicen ellos nunca hemos sido esclavos de nadie, es obvio que están ignorando un pasado que fue doloroso. Entonces, no era la intención de Dios que el ser humano esclavizara a otros seres humanos, porque bien visto, todos somos hermanos, ¿por qué tener esclavos a nuestros hermanos? En ese contexto de la esclavitud en la que se encontraban, clamaron a Dios. Dios, no que no los hubiera escuchado antes, pero ese era el momento oportuno para responder al clamor de los hijos de Israel. Entonces escoge a Moisés, lo envía, y Moisés va y se presenta a Faraón. El Faraón les dobla su jornada de trabajo, más bien su carga de trabajo, y el pueblo incluso habló de rechazar por completo a Moisés, y Moisés, pues ya también afligido, pues le dice a Dios: ¿por qué me enviaste? O sea, solo aflicción les traje al pueblo. Y en eso, en el relato, ¿no?, del capítulo 6, termina diciendo: este es aquel Aarón y aquel Moisés que Dios envió a Faraón, cuando Moisés se introduce a sí mismo como descendiente de la familia de Leví. Y llegamos al capítulo 7, donde vamos a empezar ahora, y empezamos con oración. Bendito Dios, de nuevo te agradecemos esta oportunidad de esta lectura, y que los comentarios sean apegados a lo que la lectura dice, Padre. Que no hablemos de nosotros mismos, sino que seamos congruentes con lo que estamos leyendo. Dirígenos, que tu Espíritu Santo sea el guía a través de esta lectura, y que podamos enseñar, Padre, lo que dice tu palabra y no lo que dice nuestra mente. Gracias por esta lectura, gracias por los hermanos que escuchen esta breve lectura y comentarios, y que sea de provecho para ellos, dándoles una perspectiva más amplia de lo que está escrito aquí en las páginas de tu sagrado libro. Dirígenos, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, capítulo 7, continuación de Jehová, comisión a Moisés y a Aarón. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y dice en el 5: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová,
cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y tengo, dice en Éxodo 7:3, dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Y en Salmos 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, ¿verdad? Porque cuando no quieren creer en Dios, cada vez se endurece más su corazón y por eso lo estamos viendo aquí en el Faraón, cada vez está su corazón más endurecido. Y en Hebreos 4:7 dice, Dios nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, ¿verdad? Es lo que Dios nos manda, que obedezcamos a Dios, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, pues es que no lo conozco, ¿cómo voy a creer en Él? ¿Cómo voy a obedecerlo? Pero Dios nos dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, así que es como podemos ir creyendo en Dios, leyendo la palabra de Dios y pidiéndole, ¿verdad? Ante todo, que nos dé sabiduría para que podamos entenderlo. Continuamos. Ya lo que iba a decir. De aquí en adelante vamos a ver como un ciclo repetitivo. Dios envía una plaga, Faraón y los egipcios se angustian por esa plaga o se sienten afligidos por esa plaga, son liberados de esa plaga y vuelve la necedad a su corazón. La plaga los obliga a bajarnos un poquito su actitud de no querer dejar ir a los israelitas. Pero una vez liberados de la plaga, su corazón vuelve a endurecerse, ya se liberaron, empiezan a razonar, fue casualidad, simplemente eso fue lo que ocurrió, un accidente o algo así. Entonces vuelven a la necedad, vuelven a la terquedad, y es cuando de nuevo envía Dios otra plaga y el ciclo se repite 10 veces. La última vez fue la definitiva, fue la que más dolor causó a los egipcios, fue la que los obligó a rendirse ante Dios y dejar ir al pueblo de Israel. En el 6, verso 6, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. La vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón y Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. También el 13. El 13. Hasta el 13. ¿Dónde te quedaste? Del 11 al 13. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí están haciendo un milagro, Moisés y Aarón. Los hechiceros hicieron un truco, porque milagros reales ellos no podían hacer. Eran trucos, eran encantamientos, eran trucos es la mejor forma de decirlo. Entonces, incluso esas varas que parecían varas pudieron haber sido culebras. Explicaba un pastor que hay ciertos músculos en las culebras que si son presionados, la culebra se tensa como si fuera una vara. Entonces, al soltar esos músculos en la culebra,
vuelve a actuar como culebra. Pero mientras lo están oprimiendo, ese músculo está tiesa, está tensa, está estirada. Entonces, si algo así ocurrió, no lo sabemos, son especulaciones solamente de que así pudo ocurrir. Y yo lo hago como un comentario nada más curioso, ¿no? No estoy diciendo que así fue. El caso es que aparentemente ellos trajeron un truco y imitaron lo que estaban imitando, pero no era una imitación perfecta a lo que hizo Aarón o Dios con la vara de Aarón. El caso es que la vara de Aarón, convertida en culebra, se traga las otras varas de los adivinos y encantadores y hechiceros de Faraón, y luego en la mano de Aarón vuelve a convertirse en culebra. Entonces, eso es un milagro. Pero no era una plaga, no empezó ahí la plaga. Fue un milagro, algo portentoso, ciertamente, pero no era una plaga de las que Dios iba a enviar. Fue nada más para tratar de ablandar el corazón de Faraón, a ver si reaccionaba, o que dejara ir a los hijos de Israel sin más pleitos, sin más guerra. Pero aquí nos dice exactamente en el capítulo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. 14 y 15. La plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y yo vimos en Éxodo 7:9, dice que querían, dice, si Faraón nos respondiere diciendo mostrad milagros, dice en Salmos 9, en Juan 6:30, le dijeron a Jesús: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? También a Jesús le estaban pidiendo milagros, ¿verdad? Y dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, o sea, a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que tengo. Continuando el 16, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Entonces, la primera plaga es la plaga de sangre. Era una plaga bastante severa, porque podemos vivir sin comida 40 días, pero no podemos vivir sin agua más de 3 días. Después de 3 días sin agua, el cuerpo empieza a sufrir y pierde luego ya su habilidad para recuperarse. Entonces,
después de lo que ocurrió aquí, el agua convertida en sangre, no encontraban agua más que excavando lejos del río. Entonces hay corrientes, se va filtrando el agua conforme viene descendiendo el Nilo, se va colando a través de la arena hacia afuera del cauce del río. Entonces, solo así podían encontrar un poco de agua suficiente para sobrevivir, pero batallaron muchísimo. Claro, el río sigue corriendo, sigue bajando agua de la montaña allá en el sur de África, en el sur de Egipto. Viene bajando agua, entonces después de varios días, el agua que venía bajando fue moviendo la sangre hacia afuera del río, hacia desembocar en el mar Mediterráneo. Pero fueron varios días en los que los egipcios tuvieron que ingeniárselas para encontrar agua, excavando pozos lejos del río, tratando de encontrar algo con que sobrevivir, tratando de encontrar un poco de agua con que sobrevivir. Entonces la primera plaga fue severa, fue dura. Incluso ahí hace el comentario de que murieron todos los peces del río. Y vamos a ver más adelante cómo está relacionado la muerte de los peces del río con otra plaga que viene más adelante. Sí, entonces hicieron esta plaga, esta señal delante de Faraón, y Faraón pues sí estaba consternado, pero en su necedad hace algo pues, que revela simplemente el corazón duro que tenía. Enseguida lo vamos a ver en el 21. Dice en el 21, asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Fue un acontecimiento desastroso. Esta plaga estaba golpeando, por así decirlo, la economía del país, porque el país vivía y dependía del agua del río Nilo. Entonces, se imaginan no sé desde qué tan atrás, pero dice que toda el agua del río se convirtió en sangre. Así que probablemente desde el pie de las montañas, allá en el sur de Egipto, el agua se convirtió en sangre. Y tardó tiempo hasta que se fue limpiando con más agua que fue descendiendo de las montañas. Y la siguiente plaga está relacionada con esta primera plaga, porque, bueno, fue el plan de Dios. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 8, cómo las dos plagas se relacionan muy íntimamente. Pero bueno, eso es para el siguiente video. Bueno, pues se acabó hasta aquí, fue este capítulo 7 y pues espero que ustedes compartan estos videos, ¿verdad? Y que pues siempre se los estamos repitiendo para que no se lo olvide, ¿verdad? Solamente pulsarle ahí donde está la flechita y transmitirlo con sus contactos, con sus amigos. Y también haga preguntas, ¿verdad? Porque
Pues yo creo que todos tenemos preguntas y necesitamos pues hacerlas, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos con esa pregunta y ya no aprendemos más, así que es mejor hacer las preguntas y pues aunque usted diga pues no me animo a hacerla, trate de escribirla ahí abajito de la descripción, ¿verdad? Y pues es bonito, ¿verdad? Que usted nos diga qué le parecen estos videos, cómo se le están haciendo, díganos ideas, qué hacer, ¿verdad? Porque pues necesitamos también de su ayuda, de sus oraciones para que estos videos cada vez sean mejores, ¿verdad? Tratamos de hacer lo mejor que podamos, pero pues ayúdenos también a orar por nosotros. Necesitamos de sus oraciones y también de sus ideas, así que pues bueno, esto es bonito, ¿verdad? Que usted también haga la obra de Dios y pues que lo compartan, ¿verdad? Que vayan haciendo la obra de Dios también. Ahora ya es cada vez mejor, ¿verdad? Porque solamente es viendo un video que si usted ora por esa persona, pues para que sea salvo, ¿verdad? Para que venga, se llena del conocimiento de Dios. Y pues eso es lo que todos le pedimos a Dios, ¿verdad? Que nos viene de su palabra, de su espíritu y que podamos seguir creciendo en el amor de Dios. Así que bueno, pues esperamos que nos sigan viendo, ¿verdad? Y que sigan conociendo de Dios. Hasta un nuevo video. Bye bye. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Ya.